Agradezco mucho a Javier Garza, periodista, colega de Imagen Laguna. Querido Javier, gracias por tomarme la comunicación esta mañana. Inédito, Javier, ante lo que estábamos, el anuncio de la Operación Padrino, la detención de Salvador Cienfuegos. Desde 1997 no habíamos estado frente a una detención de estos niveles en aquellos años con Gutiérrez Rebollo, ¿correcto, Javier? Así es, Nacho, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, es el golpe más grande al ejército mexicano desde la detención de Gutiérrez Rebollo, quien era el jefe de la oficina antinarcóticos del gobierno mexicano en ese entonces y es detenido en 1997 por nexos con el cártel de Juárez. Era un general de división. Obviamente la detención de un general secretario es pues, de un calibre mucho mayor. Y particularmente la otra gran diferencia, me parece, es que a Gutiérrez Rebollo lo detuvo el gobierno mexicano. Las mismas autoridades mexicanas, pues digamos, en ese entonces en el gobierno del presidente Zedillo, no les importó pasar el trago vergonzoso de ver a uno de sus militares de mayor rango y la persona encargada de la lucha antidrogas detenido por colusión con cárteles del narcotráfico. A diferencia de en este caso, en que el general Cienfuegos es detenido en Estados Unidos y hoy confirma el presidente López Obrador, como lo acabas de mostrar, que aquí no hay ninguna investigación. No reconozco al presidente López Obrador en esta mañanera. La persona que fustiga corrupción sin pruebas y adelantándose a procesos legales de manera temeraria, en esta ocasión es sumamente cauteloso y bastante parco en sus declaraciones. Me parece que esto obedece también al hecho pues, de que hay vasos comunicantes muy profundos entre el general Cienfuegos y el actual liderazgo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los generales que estuvieron bajo las órdenes de Cienfuegos hasta hace apenas 2 años. A ver, esto es muy interesante. A mí me da la impresión incluso que los agarró por sorpresa. Le preguntan hoy varios colegas en la mañanera ¿a qué hora se enteró? Dice que se enteró por medio de una llamada del canciller Marcelo Ebrard. Y además, o sea, ¿qué significa esto, Javier? Que las autoridades norteamericanas, en este caso la DEA, no confían en las mexicanas y tienen que actuar solas, que sorprendieron al gobierno mexicano con esta detención. ¿Cómo comprender esto si en Estados Unidos lo están acusando de eso y aquí no hay una sola investigación contra el general? No, esa es totalmente la respuesta, no hay una confianza. Por más que se diga que el gobierno mexicano colabora con Estados Unidos, pues sí, pero al final de cuentas Estados Unidos ni siquiera te informa de sus resultados. Lo mismo pasó en el caso de García Luna, tampoco le dijeron al gobierno mexicano que lo iban a detener, a pesar de que ahorita se presume que hay una colaboración, pero la realidad sigue siendo que tanto García Luna como Cienfuegos están sujetos a procesos en otro país, no en México. Sí. Seguimos apoyándonos en el gobierno de Estados Unidos para que nos digan cuáles son los actos de corrupción. Yo creo que una de las razones por las que hay esa falta de confianza es que, como te decía, los principales mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron promovidos por Salvador Cienfuegos el sexenio pasado. Es decir, los cargos que tuvieron el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, el general André Fullón, subsecretario de la Defensa, el oficial mayor, el jefe del Estado Mayor, fueron promovidos, recibieron sus estrellas de general de brigada o de general de división por recomendación de Salvador Cienfuegos. Ocuparon comandancias de región y de zona militar por órdenes de Salvador Cienfuegos. Es decir, la Sedena tiene esos vínculos, ese escalafón muy sólido, pero que también genera pues estas ligas, ¿no? y estas relaciones, y hace que se arropen unos a otros. Porque ayer lo recordaba Raimundo Rivapalacio en un tuit, diciendo que en la década de los 80, cuando Juan Arévalo Gardoqui era secretario de la Defensa Nacional, que fue la época floreciente del cártel de Guadalajara, y después el propio Arévalo fue sospechoso, o se decía que estaba bajo investigación de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Raimundo Rivapalacio escribía anoche que la misma Secretaría de la Defensa arropó a Arévalo Gardoqui y lo tuvo guardado en México, y pues uno presumiría que advirtiéndole si es que había algún tipo de información en su contra. Si Estados Unidos, si la Secretaría de la Defensa hubiera sabido que Estados Unidos tenía una investigación abierta en contra de Salvador Cienfuegos,
yo dudo mucho que no lo hubieran advertido, decir, oiga, ¿sabe qué? Ahorita no es momento de andar viajando. Sí, claro. A ver, preguntas muy rápidas, querido Javier. ¿Para quién es el golpe? Por supuesto, para Salvador Cienfuegos en primer lugar, pero ¿para quién es? ¿Es para el actual secretario de Defensa Nacional? ¿Van por Enrique Peña Nieto? ¿Van por Felipe Calderón? El golpe sin duda es para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, el general Cienfuegos es el personaje de más alto rango detenido por una sospecha de corrupción. No podemos decir que el más cercano a Enrique Peña Nieto, porque es Emilio Lozoya, pero sí, sin duda, el que más responsabilidad tuvo en el sexenio de Peña Nieto. Fue jefe del ejército durante toda una administración federal. Entonces, ciertamente hace dudar de lo que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto en cuestión de corrupción y de combate al crimen. Pero sin duda también es un golpe para las Fuerzas Armadas, porque vamos, cualquier cosa que haya hecho Salvador Cienfuegos como secretario de la Defensa, sus operadores, sus comandantes, sus ejecutores, en la época en que él era secretario de la Defensa, algunos ya están retirados, pero otros son ahorita los mandos del Ejército Mexicano. Entonces, es, si no necesariamente un golpe para el actual alto mando de la Defensa Nacional, sí una llamada de atención y una advertencia muy, muy fuerte. Golpe al sexenio de Felipe Calderón, pues Cienfuegos no tuvo cargos de primer nivel, es decir, fue comandante de región militar de varias, pero como muchos otros generales de división, tuvo responsabilidades territoriales mucho más acotadas o administrativas más acotadas, es decir, no creo que alcance tanto. En ese sentido, el golpe viene por Estados Unidos a Calderón, viene por el lado de García Luna. Este es más un golpe a Peña Nieto. Finalmente, me quedan unos segundos, pero no te quiero dejar de preguntar. Se genera esta impresión de narcogobiernos, que tuvimos narcosexenios, y dos, hoy en día, si se comprueban estas acusaciones, pues es imposible creer que el general habría actuado solo y que hoy en día en el ejército no están operando los cómplices. Justamente, eso es lo más importante, porque eso también fue un cuestionamiento que se hizo a raíz de la detención de Gutiérrez Rebollo en su momento en 1997, es decir, no nada más era él, y de hecho hubo varios militares de alto rango, varios generales, recuerdo general Francisco Quiroz Hermosillo, también uno de los comandantes en ese entonces más respetados del ejército, acusado de vínculos con el narcotráfico, y en este caso, pues sí, es muy difícil creer que Cienfuegos se mandaba solo. Ahora, todo esto es muy preliminar. Tenemos una primera información demasiado abstracta de corrupción y lavado de dinero. Hoy que se lean los cargos, bueno, hoy o mañana que se lean los cargos y se ha presentado a la Corte, probablemente ya podremos tener una mejor idea de específicamente a quién se refiere. Pero tampoco olvidemos, Nacho, esto está pasando en Estados Unidos, esto no está pasando en México. Sí, y entonces, cualquiera que ahorita diga, es que la cuarta transformación, ¿cómo le está pegando al narcotráfico? No es la cuarta transformación, es Estados Unidos. Es la DEA. Bueno, mi querido Javier, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y gracias por despertar con nosotros. Saludos a los colegas allá en Imagen Laguna, Javier Garza Ramos. Pues ahí está el asunto. Oiga, pues ya nada es lo que nos dijeron, hermano. Nos habían dicho que el secretario de Defensa era eso, el secretario de Defensa, y no era. Presuntamente, ¿no? Que el secretario de Seguridad de Calderón, Maricho, era secretario de Seguridad y no era. No, está detenido ahorita ahí en Brooklyn acusado de ser maloso. Que el yogur no es yogur. ¿No? El queso no es queso, señor Luisito. O sea, no sé qué sea. Todo es una mentira.